Y se lo comentábamos, a casi un año del inicio de la crisis social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos realizó un balance de las violaciones institucionales y también las acciones judiciales presentadas frente a estas situaciones. Para profundizar sobre los resultados de este documento, vamos a tomar contacto de inmediato con el director nacional del Instituto, Sergio Mico. ¿Cómo está, Sergio? Muchas gracias por recibirnos esta tarde. Muchas gracias a ti, Marcos, por la invitación. Primero, ¿qué le parece? Sí, disculpa, sí, no director, se quería escucha consultarle bien. primero qué le parece esta gran diferencia entre la cantidad de querellas presentadas y, por otro lado, la mínima cantidad de formalizaciones que se han producido hasta el momento. Bueno, nosotros Sí, ahora estamos. sí hay que poner esto dentro de un Sí, contexto. director, En si es que primer pudiera lugar, repetir la ya, primera parte de su respuesta, lo que pasa es que justo se cortó ahí la comunicación. no, lo que te señalaba yo que el instituto lo considera muy inquietante, esta diferencia que tú has señalado entre la cantidad de querellas presentadas y las personas formalizadas. Ahora, esto nos lleva a un debate nacional, en primer lugar, que ya teníamos de cuál es la eficacia de nuestro sistema penal. En segundo lugar, tenemos la pandemia, lo cual ha significado que 2/3 de la audiencia no se puedan realizar. Sin embargo, aún así, estamos muy lejos de alcanzar lo básico, que después de lo ocurrido a partir del 18 de octubre es que por una parte se sepa la verdad y por la otra se sepa los responsables de las violaciones a los derechos humanos. Estamos muy lejos. Ahora, la propuesta que ha hecho el Instituto, el presidente de la República, es ya desde enero fortalecer a este sistema de justicia penal en Chile. La Brigada de Derechos Humanos de la PDI ha hecho una gran labor en el caso de Gustavo Gatica. Ahora, nosotros quisiéramos que esa brigada existiera en todo el país y que ese fuera el estándar de las investigaciones. Los fiscales, las fiscalías tienen que ser fortalecidas, fiscales preferentes. El servicio médico legal también, que tiene un rol muy importante en las investigaciones y que evidentemente durante la pandemia ha estado completamente dedicado a atender nada menos que la tragedia que estamos viviendo de más de 13.000 personas muertas. En fin, hay que hacer un esfuerzo como país de cumplir con el deber que haya justicia en Chile en materia de violación a los derechos humanos y eso supone un esfuerzo superior. Desde octubre del año pasado, el instituto ha presentado más de 2.520 querellas. De ellas, 2.340 fueron en contra de funcionarios de Carabineros. ¿A qué atribuye usted o el instituto esta diferencia bien evidente? Porque más del 90% de las querellas son efectivamente contra Carabineros y la diferencia ahí con efectivos, por ejemplo, del Ejército o de la Policía de Investigaciones es evidente. ¿A qué lo atribuye el instituto esta diferencia? Bueno, evidentemente hay una cuestión de quienes están en la calle, son carabineros y carabineras cumpliendo funciones de orden público. Nosotros como instituto somos muy críticos de la presencia de Fuerzas Armadas cumpliendo esas funciones y eso, a Dios gracias, no ha ocurrido como en un momento se pensó que podía ocurrir. Eso es lo primero. Ahora, en segundo lugar, nosotros estamos frente a una crisis integral de carabineros, eso ya es indiscutible. Yo veía las escenas que ustedes estaban proyectando, lo que pasa en muchas zonas cero del país es que por una parte no se logra el control del orden público y por la otra se violan derechos humanos de los manifestantes. Por lo tanto, Chile se tiene que hacer cargo de esta crisis y realizar una reforma integral de Carabineros. Ahora, director, a un año ya del 18 de octubre, a casi un año del 18 de octubre de 2019, ¿cómo calificaría usted la actuación también de otros órganos del Estado que tienen injerencia en esta materia? Me refiero, por ejemplo, a otros poderes del Estado, por ejemplo, el Poder Legislativo. El Senado anunció que se va a iniciar un trabajo conjunto en materia de reparación para víctimas de derechos humanos, pero ¿cómo ha actuado, por ejemplo, otros poderes del Estado, el Ejecutivo, en este caso, el Poder Judicial también? ¿Cómo han actuado otros organismos en esta materia? Bueno, nosotros en nuestro informe hemos señalado que el Estado de Chile ha hecho cosas, pero esas son dolorosamente insuficientes de cara al dolor de las víctimas, con las cuales el instituto tiene que estar. Yo te diría al gobierno lo que le hemos pedido son básicamente, como te señalaba, fortalecer el sistema de justicia penal y por otra parte
que existan efectivamente programas de reparación integral. Existe el programa de reparación integral de víctimas de trauma ocular, pero ese programa tiene que ser grandemente fortalecido. Lo mismo el programa que presentó acá en el Instituto Nacional de Derechos Humanos el ministro de Salud Pública, que dice relación con el apoyo a las personas que sufrieron graves lesiones a partir de octubre del año pasado. Entonces, al Ejecutivo yo te diría, Marcos, básicamente fortalecer el sistema de justicia penal y en segundo lugar las políticas de reparación. Y para eso, te insisto, estamos todavía muy lejos de alcanzar objetivos que son básicos desde un punto de vista de los derechos humanos. Durante el tiempo que se ha estado elaborando este informe, ¿ha tenido la oportunidad de conversar con representantes de Carabineros respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la institución? Bueno, evidentemente nosotros estamos en contacto no solamente con los generales, cuerpos, altos mandos de Carabineros, sino que también con los carabineros de a pie. Y ahí nosotros como instituto queremos ser bien categóricos. En primer lugar, nosotros queremos esta reforma integral de Carabineros de Chile, pero obviamente escuchando a Carabineros de Chile, de su experiencia, su historia y su tradición. Y hay una parte muy importante, Marcos, de esta reforma de Carabineros, tiene por objeto que la legitimidad de Carabineros aumente. Nosotros queremos que Carabineros de Chile sea una institución respetada, y para que sea respetada es evidente que hay que separar el trigo de la cizaña. Nosotros cuando vamos a la Araucanía nos encontramos con, señalaba en otra oportunidad, 700 carabineros que están dedicados a proteger, custodiar predios que son objeto de usurpaciones o toma. Esos carabineros ni siquiera tienen como calefaccionarse en la noche. Entonces, quiero volver, Marco, nosotros queremos se exige una reforma integral de carabineros y existe para eso un consejo de la reforma de carabineros. Y esa reforma quiere, entre otras cosas, que el Cuerpo de Carabineros de Chile sea capaz de separar el trigo de la cizaña y fortalecer una institución que sea legítima y confiable entre la ciudadanía. De eso hemos hablado siempre con el cuerpo, el alto mando de carabineros y también con los carabineros y carabineras de a pie. En conversación con la tercera PM, director, usted mencionaba lo siguiente, lo vamos a leer aquí textual. El instituto cree que hay responsabilidades que van más allá de lo individual en materia de violaciones a los derechos humanos. ¿A qué se refiere específicamente con esta frase? Bueno, quiero retomar la última idea. Evidentemente, cuando tú te encuentras con esta cantidad de carabineros que a juicio del instituto cometieron violaciones a los derechos humanos, pero atención, quien investiga es la Fiscalía y quien dicta las sentencias son los tribunales de justicia. Pero yo te decía, cuando son tantos los casos de carabineros que individualmente violan derechos humanos, si estos casos se han venido repitiendo en el tiempo y en el espacio, que tú te encuentras en casos en la Araucanía, te encuentras casos, a lo largo y ancho del país, bueno, evidentemente que hay un problema que ya es más estructural. Y ahí hay responsabilidad administrativa. De hecho, Carabineros está realizando sumarios, y dentro de esas responsabilidades administrativas hay también institucionales. La propia circular de uso de la pública señala que Carabineros de Chile asume una responsabilidad institucional cuando esa circular no es obedecida. Sí, estamos nuevamente con problemas en la comunicación con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, conversando sobre este informe que elaboró el Instituto Nacional de Derechos Humanos a pocos días ya de que se cumpla un año del 18 de octubre de 2019. Un balance que da cuenta de cerca de 2.520 querellas que ha establecido el Instituto Nacional de Derechos Humanos por violaciones a los derechos humanos ante la justicia. De ellas, 2.340 fueron dirigidas contra Carabineros, 97 contra el Ejército y 34 contra la Policía de Investigaciones. También hay un ítem que nos gustaría, si es que podemos abordar con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que indica que son 49 querellas presentadas contra otros, según el informe presentado por el INDH durante la mañana de este viernes.
Continuamos entonces, una información bastante relevante que también estuvimos conversando con el director del INDH, Sergio Mico, es que la diferencia en las querellas presentadas contra las distintas instituciones es bastante evidente. 2.340, es decir, el 92,85% del total de las querellas presentadas desde octubre del año pasado hasta el momento fueron contra Carabineros, 97 fueron contra el Ejército y 34 contra la Policía de Investigaciones, algo que indicaba el director del INDH, Sergio Mico, que principalmente se debe a la presencia de carabineros en las calles. Vamos a dejar hasta acá esta conversación entonces con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. No pudimos concluir bien la conversación, teníamos problemas con la comunicación, pero de todas formas agradecemos este contacto.